pasada, que fue cáncer gástrico, vamos a hacer la resolución, y no, discúlpeme, cáncer de cervix, y de ahí vamos a empezar con el tema de hoy, que es cáncer gástrico, ¿ok? Entonces, chicas, a ver, respecto al Papa Nicolau, es correcto. ¿Cuál marcaron ustedes aquí en el pasito de la semana pasada? Tum, 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 tum. La B. ¿La B? Sí, perfecto, esa es la respuesta. Acuérdense que el Papa Nicolau es un examen de screening de bajo costo y va a ser útil para la prevención del cáncer de cervix. ¿Alguien se acuerda qué tipo de prevención era? Si era primaria, secundaria, o la que ustedes crean. Secundaria. Perfecto, perfecto, es la secundaria. ¿Y la primaria cuál era? Las vacunas. Sí, perfecto, amo. Ya, entonces, la segunda dice, en el cáncer de cuello uterino es correcto. ¿Cuál marcaron, chicocas? La A. La Sí, la A, perfecto. No se olviden que de acá de estos dos, de los serotipos, bueno, los tipos de BPH que hay, el más oncogénico va a ser el 16, ¿ok? No se olviden de eso. El que más me va a dar cáncer va a ser el serotipo 16 o el tipo 16. Pero ambos van a ocasionar lo que son más del 70% de todos los casos de cáncer de cervix. Y bueno, aquí solamente es causado por el BPH 18, eso es mentira, también es por el 16. Y no existen diferentes tipos oncogénicos, obviamente no, sí existen, ¿no? ¿Y alguien se acuerda cuáles eran los tipos oncogénicos que me daban las verrugas? Eran dos también, sobre todo, aunque hay varios. Y el 11. Sí, perfecto. El 6 y el 11 son los que me van a dar las verrugas. No se olviden de eso tampoco. Y de aquí el más oncogénico es el 16. Entonces, chicocas, ahora con respecto a la colposcopía, ¿cuál marcaron, chicas? Aló. Ya, esta de aquí era una diapositiva en donde habían bastantes indicaciones que sí, bueno, en mi caso sí me preguntaron, entonces también tienen que tenerlo en consideración. Yo se las puse como que con flechitas, no, con numeritos, discúlpenme. Entonces aquí la correcta va a ser esta de aquí, la A, la valoración de citología con ATIP. ¿Y por qué no puede ser la B? Porque dice seguimiento de lesiones sin tratamiento y en sí va a ser seguimiento de lesiones que ya han tenido un tratamiento previo. Obviamente esta de acá no es. Y en el caso de controles mensuales de lesiones intraepiteliales, aquí en sí se evalúa, o bueno, se indica la colposcopía, sobre todo en este caso de lesiones intraepiteliales, cuando estamos ante un embarazo. Ahí recién se hace el control, solo en el embarazo, no si es que es una mujer que no está gestando, solo en embarazo. Embarazo. Solo en embarazo. Y aquí es con tratamiento previo. Entonces la respuesta sería valoración de citología con atipia. No se olviden de estudiar eso, chicas, para su final, porque a mí me dijo, entonces ténganlo en consideración también. Ahora, es un factor de riesgo en cáncer de cervix. Y todavía es el más frecuente. ¿Cuál es, chicas? BPH. Perfecto. No se olviden que también va a ser el más frecuente, ¿ok? El más frecuente. Monogamia, ustedes ya saben que no es, porque obviamente si no tiene parejas sexuales, obviamente no va a tener la posibilidad de contagiarse del VPH, que es el principal factor de riesgo. Antecedentes del grado uterino, no hay una asociación, no se ha determinado una asociación de eso con el cáncer, entonces descártenlo. Y por ende, esto tampoco no podría ser. Y por último, todo un casito para al final preguntarle lo que viene a ser la pregunta en sí en concreto. Dice, usted se encuentra en una comunidad amazónica en la que tiene alta tasa de fallecimiento en mujeres menores de 50 años por cáncer de cervix. Decide implementar una estrategia de prevención secundaria. ¿Viste? Todo floro para que al final te pregunten esto. Entonces la respuesta, chicas, ¿cuál sería? Chicos, chicas. La Perfecto. La toma de Papa Nicolau es la prevención secundaria y la prevención primaria son las vacunas. No se me vayan a olvidar de eso porque también pregunto. ¿Ok? Entonces, chicas, ¿todo claro con eso para pasar al tema de hoy? Sí, no. Sí. Sí, ya. Gracias. Entonces, chicas, hoy vamos a hacer cáncer gástrico. Es un tema que, en mi caso, solo me vino 2 preguntas.
y el ciclo pasado también le vinieron 2 preguntas, y sobre todo con respecto a la que es la clasificación. Entonces, ahora vamos a ver eso. Entonces, chicas, vamos a ver un poquito de lo que es la anatomía, que va a ser el estómago. En sí va a ser un órgano hueco, ustedes ya saben, y va a tener la forma de una J. Y se va a localizar en lo que es la parte superior y central del abdomen. Y aquí lo importante es esto. Se va a dividir en secciones. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque dependiendo de en qué sección se localice el tumor, me va a indicar un tratamiento, ya sea quirúrgico o cualquier otro. Entonces aquí vamos a empezar con lo que viene a ser el cardias, que es una sección, luego el fundus, o también conocido como fondo, seguido del cuerpo gástrico, que es todo esto, y de ahí tenemos el antro y el píloro. Esas son las 4 secciones, bueno, discúlpeme, las 5 secciones que hay en lo que viene a ser el estómago, ¿ok? El cardias, el fondo, el cuerpo gástrico, el antro y el píloro. No se olviden de esto. Es importante para poder localizar en dónde se encuentra el tumor y de ahí obviamente va a depender el tratamiento, ¿no? Y con respecto a la histología, ay, yo di histología cuando la llevé. Entonces aquí, el estómago va a tener 4 capitas. Desde más externo a más interno va a ir así. Primero va a ser la mucosa. ¿Dónde está? La mucosa. Es lo más externo, lo más interno. Luego tenemos la submucosa. Luego tenemos la muscular, o también llamada muscularis propia, y luego que lo tenemos la serosa. ¿Ok? Discúlpenme, esta va a ser, la serosa va a ser la más externa. Discúlpenme, error. Y esta va a ser la más interna, ¿ok? La mucosa. No se vayan a olvidar de esto. La serosa va a ser la más externa y la mucosa la más interna. Entonces, esas son generalidades que igual lo tienen que tener en consideración. Ahora, con respecto a lo que es la irrigación del estómago, en sí va a ser principalmente por lo que es la aorta abdominal, y de aquí también va a depender lo que es el tronco celíaco. Este me va a dar 3 ramas, ¿ok? Ay, perdón. No sé qué pasó. Ya, me va a dar 3 ramas. Una va a ser la arteria gástrica izquierda, otra la arteria lineal o esplénica y otra la arteria hepática. Y aquí, este tronco celíaco de estas ramas que me va a dar, obviamente estas 3 ramitas me van a originar más ramas y así sucesivamente. Pero lo que se tienen que acordar de aquí, en el caso de que pregunten, es esto. La irrigación. En el caso de lo que es la arteria gástrica, esta me va a irrigar la curvatura menor del estómago, un poquito de anatomía, como haciendo recordaris. Y lo que es la arteria esplénica, la curvatura mayor, ¿ok? No se vayan a olvidar de esto. La arteria gástrica, la curvatura menor, y la arteria esplénica, la curvatura mayor. Ahora, con lo que son los grupos ganglionares, obviamente ya saben que en el TNM implican lo que son los ganglios, en el caso del N, si hay diseminación a ganglios. Entonces, esto va a ser importante también para el estadiaje de lo que es el cáncer gástrico. Y aquí vamos a tener los grupos ganglionares, que viene a ser del nivel 1, que va a abarcar todos estos, nivel 2, todos estos de acá, y el nivel 3 y 4, todos estos de aquí. Y obviamente esto me va a poder determinar, me va a servir para poder determinar el tipo de disección ganglionar que se tiene que realizar ante un cáncer gástrico. Dependiendo de si está abarcando cada uno de estos ganglios, vamos a tener que diseccionarlos todo lo que es el nivel, ¿ok? Ahora, con respecto a los tumores, vamos a tener tumores ya sea benignos o malignos, y ahorita los vamos a ver. En el caso de los benignos, es decir, los tumores que no son cáncer, vamos a tener a los epiteliales, y estos me representan los pólipos, y los estromales, que van a estar comprendidos por lo que son los leiomiomas, los chawomas y los lipomas. Estos benignos solo van a representar el 2% de todos los tumores, mientras que los malignos obviamente van a tener un mayor porcentaje, hasta en un 98%. De aquí, el más frecuente, como en la mayoría de los cánceres, el adenocarcinoma. No se olviden de esto, ¿ok? En el cáncer de estómago gástrico, el más frecuente va a ser el adenocarcinoma en un 95%. De ahí vamos a ver a los linfomas y a los estromales, que estos ya obviamente van a tener menor porcentaje. Pero aquí lo más importante es el adenocarcinoma, no se olviden de esto, es el más frecuente, ¿ok? Ahora, con respecto a lo que son los pólipos, que como ya vimos anteriormente, van a ser tumores benignos
que van a estar originados por las células epiteliales, ¿ok? Entonces, estos se van a originar a partir de lo que son la mucosa, y en el caso de estos se van a poder identificar, o bueno, se van a diagnosticar sobre todo en un 90% de los casos de manera accidental. Es decir, se está haciendo un examen de rutina o debido a una endoscopía y justo ahí en la imagen sale un pólipo. Entonces, mayormente van a ser diagnosticados de esta forma, de manera incidental o accidental. Y en el 40 a un 60% de los casos se va a encontrar asociado con lo que es la gastritis crónica atrófica. Y aquí lo más importante de recordar van a ser los adematosos, disculpen. Y 10% de estos tienen lo que es un adenocarcinoma gástrico in situ. ¿Y esto por qué? Es importante que lo recuerden, porque estos adenomatosos van a tender a malignizar, ¿ok? No se olviden de esto. Adematosos van a tender a malignizar. Y aquí también vamos a tener los pólipos amartomatosos, y en este caso estos no malignizan. Entonces, los únicos que van a malignizar en el caso de los pólipos van a ser los adenomatosos, no se olviden, ¿ok? Y estos van a estar localizados frecuentemente en lo que es el antro. ¿Y cuál es el tratamiento para los pólipos? Lo que es la polipectomía endoscópica. Ojito aquí, por si les preguntan también, ¿no? Pero no se vayan a olvidar de esto, que los únicos que malignizan en el caso de los pólipos van a ser los adenomatosos, ¿ok? Ay, perdón. Ya, perfecto. Ahora, con respecto a lo que ya vienen a ser los tumores malignos, ya tenemos a lo que es el adenocarcinoma gástrico. No se olviden que es el más frecuente de lo que son los tumores malignos del tracto gastrointestinal. En lo que viene a ser el sexo, va a ser más frecuente en lo que son los varones, y sobre todo se va a dar en personas con estrato social bajo, ¿no? Y también en personas afroamericanas, sobre todo. Y aquí los factores de riesgo principales van a ser esto. La obesidad, el tabaquismo, como ya se los mencioné, obviamente va a afectar todo lo que es el tabaquismo con el alcohol, la asociación va a afectar todo lo que es el tracto gastrointestinal. Entonces, estos dos se van a potenciar ampliamente para desarrollar lo que vienen a ser varios cánceres. Pero sobre todo son los factores de riesgo, no se olviden, la obesidad, el tabaquismo y el alcoholismo. Y de aquí lo más importante, que el tumor, el adenocarcinoma va a ser el tumor maligno más frecuente, no se olviden. Ahora, con respecto a lo que es la epidemiología. En sí, en relación a lo que es la incidencia, el cáncer de estómago va a estar en 5º lugar a nivel mundial y a nivel del Perú, ¿ok? No se olviden de eso, tienen el mismo lugar. 5º lugar a nivel mundial y a nivel del Perú en lo que es la incidencia. Y con respecto a la mortalidad, este va a estar en 4º lugar a nivel mundial y a nivel del Perú, de igual forma. Entonces, 5º lugar incidencia y cuarto lugar mortalidad. No se vayan a olvidar de eso tampoco. Ahora, con respecto a lo que es la etiología, antes de seguir, para ver si es que me han entendido, en el caso de lo que viene a ser los tumores benignos y malignos, ¿cuáles eran los más frecuentes? Adenocarcinoma. Claro, en el caso de los malignos, ¿no? Y en el caso de los pólipos, ¿cuál era el que malignizaba? Que era un tumor benigno. ¿Cuál era el pólipo que sí malignizaba? Que se iba a localizar en el antro, de antro. Adenomatoso, exactamente. Y el que no malignizaba era el amartomatoso, no se olviden de eso, ¿ok? Y con respecto a su incidencia, ¿en qué lugar se iba a encontrar? A nivel mundial y a nivel del Perú. 5º. Sí, perfecto. Y con respecto a su mortalidad, es uno menos. 4º. Perfecto, no se deben olvidar de eso. Igual que en casi todos los cánceres, ustedes habían visto que el adenocarcinoma es el más frecuente. En este caso del cáncer gástrico también aplica. Entonces no se deben olvidar. Ahora sí, seguimos con la etiología. Por así decirlo, entre comillas, la principal causa va a ser lo que es la infección por Helicobacter pylori. ¿Y esto por qué? Porque el Helicobacter pylori me va a producir lo que es el carcinógeno tipo 1. Entonces, obviamente, se va a encontrar ampliamente relacionado con lo que es el cáncer gástrico, debido a esto. También otros factores, tenemos a lo que es el factor genético, por una mutación en este gen CDR1,
también va a ser una causa de cáncer gástrico. Luego los factores dietéticos, esto lo han visto en la primera clase de oncología, el consumo de carnes ahumadas, la falta de ejercicio, la falta de vitamina C también va a ser un factor predisponente para cáncer gástrico. Luego el consumo excesivo de sal, en el caso de las personas asiáticas, sobre todo que consumen tés, que son muy calientes, también va a ser un factor de riesgo y también una causa de desarrollar lo que es el cáncer gástrico. Luego lesiones premalignas y condiciones premalignas que lo vamos a ver en un momento. Pero aquí lo que tienen que tener en consideración es esto, el primerito, la infección por Helicobacter pylori, ya que este me va a dar el carcinógeno tipo 1. Ahora, vamos a hablar un poquito más de lo que es esta infección por el HP o Helicobacter pylori. Entonces, este Helicobacter pylori me va a producir una infección crónica. ¿Ok? Y va a dar la consecuente producción de lo que es la ureasa de esta bacteria. Y esto va a conllevar a lo que es una gastritis crónica en el paciente. ¿Ven esto de aquí? Primero una infección crónica, luego esta infección crónica debido a la bacteria me va a dar producción de ureasa. Y de ahí esta ureasa, debido a la exposición constante obviamente, me va a dar una gastritis crónica en el paciente. Y aquí, sumándole a ello, si el paciente tiene estos factores dietéticos, como es el caso de la sal, el consumo excesivo de sal, como les mencioné, sobre todo aquí en el Perú, su doctora les menciona el charqui, porque como consumimos bastante charqui, entonces también va a ser una condición predisponente. Luego el consumo de carnes ahumadas, la baja ingesta de vitamina C, que como ustedes ya saben, esta va a ser una vitamina antioxidante, el poco consumo de frutas y verduras, entre otros factores dietéticos, van a producir lo que ven acá, nitrosaminas. ¿Ok? Y estas van a influir en lo que es esta gastritis crónica, o sea, van a incrementarla, van a acentuarla más. Y van a conllevar a lo que es un estado de hipoclorhidria, en este caso de aquí. Hipoclorhidria, es decir, reducción de lo que viene a ser el ácido clorhídrico, es decir, va a tardar más en que los alimentos al momento de consumirlos se degraden y por lo tanto va... Ay. No sé por qué me sale una notificación a cada rato y me distraigo. Entonces, al momento de que se reduce el ácido clorhídrico, obviamente va a tardar más en degradarse los alimentos y va a estar más expuesto el estómago a este ácido y por lo tanto también va a ser un factor para desarrollar esta gastritis crónica. ¿Ok? Y en este estado de hipoclorhidria va a producirse lo que es una pangastritis, lo que vemos aquí, una pangastritis atrófica, que a la larga, después de unos años, unos 5 o 10 años, me va a dar lo que es una metaplasia intestinal. Y esta puede ser ya sea completa o incompleta. Y con el tiempo nos va a llevar lo que es a una displasia. ¿Ok? Y esta puede ser leve, moderada o severa. Y esto obviamente me puede originar lo que es un adenocarcinoma de tipo intestinal y esto ocurre sobre todo en lo que es el tercio distal del estómago. Y en lo que es el tercio medio y superior, aquí es otro tipo de cáncer que no va a estar relacionado sobre todo con lo que es el Helicobacter pylori. Solo acuérdense de que el adenocarcinoma intestinal que va a ocurrir en el tercio distal del estómago sí se va a encontrar relacionado con el adenocarcinoma. Lo importante aquí es esto. La hipoclorhidria, bueno, la gastritis crónica se va a convertir debido a la hipoclorhidria en una pangastritis atrófica y esta pangastritis atrófica me va a dar lo que es una metaplasia y posteriormente una displasia y de ahí obviamente un cáncer, como ustedes ya saben. Entonces, chicos, ¿entendido este cuadrito de acá? ¿Sí, o no? ¿Reacciones, please, chicos? ¿Sí? Veo un dedito arriba. Ya, perfecto. ¿Todos los demás también? ¿Sí? Bueno. Sí, ya, perfecto. Ahora, les había comentado que dentro de las causas tenemos a las lesiones premalignas y a las condiciones premalignas. En el caso de las lesiones premalignas, vamos a tener estas aquí, que vienen a ser la gastrectomía total o Billroth 2 hace unos 20 o 25 años, o sea que el paciente haya tenido esto años atrás. Y esto sobre todo debido a lo que es una úlcera péptida perforada. Y esta se va a encontrar altamente asociada o relacionada con lo que es el desarrollo de la displasia y obviamente va a generar lo que es el tipo de cáncer de estómago de tipo intestinal. Luego tenemos la enfermedad de Menetrier.
Este va a ser un engrosamiento de lo que son los pliegues gástricos y va a ser secundario a lo que es una hiperplasia de la mucosa, sobre todo de lo que son las células epiteliales. ¿Ok? Luego tenemos la anemia perniciosa. Aquí los pacientes con esta enfermedad van a tener entre 4 a 6 veces más posibilidades de padecer el cáncer gástrico. Luego tenemos la gastritis crónica atrófica, que como ya mencionamos, obviamente en el caso de lo que es el Helicobacter pylori, este me va a producir una pangastritis y de ahí obviamente una metaplasia, una displasia, y de ahí me va a dar lo que es un adenocarcinoma gástrico en un 61% de los casos. Entonces, el desenlace final de esto es el adenocarcinoma. Ahí. ¿Okay? Luego también tenemos la poliposis gástrica adenomatosa. ¿Se acuerdan que la adenomatosa sí iba a malignizar y por lo tanto esto va a ser una lesión premaligna? Y sobre todo aquí también tenemos lo que son las displasias, que obviamente se van a encontrar ligadas a la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Después de una displasia ya me daba lo que es el cáncer. Entonces, la poliposis gástrica adenomatosa, que se los mencioné al inicio, esto sí va a malignizar o puede malignizar a lo que es una lesión cancerosa. Y ahora, dentro de las condiciones premalignas tenemos al síndrome de Lynch. Esta va a ser, en este caso de acá, estas tres, antes de empezar, van a ser autosómicas dominantes, ¿ok? Van a ser mutaciones genéticas autosómicas dominantes. Autosómicas dominantes. ¿Ok? Entonces ya, ahora sí. Teniendo en consideración esto, en el caso de las condiciones premalignas, tenemos al síndrome de Lynch. Aquí los pacientes con esta condición, el 80% va a desarrollar o se va a encontrar relacionado con lo que es el carcinoma colorectal no poliposo. Luego tenemos el síndrome de Li-Fraumeni. También, como les mencioné, va a ser una mutación autosómica dominante, sobre todo en lo que es el gen TP53. Y se va a caracterizar por presentar tumores, sobre todo a temprana edad, en niñitos, en lo que viene a ser la mama, tumores como es el caso del liposarcoma y del adenocarcinoma de estómago. También me va a dar, como ustedes han visto, que me va a dar diferentes tipos de tumores y dentro de ellos va a ser el adenocarcinoma de estómago. No se vayan a olvidar de esto. Luego tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers. En este caso se presentan múltiples pólipos hematomatosos. Y se acuerdan que los hematomatosos no malignizaban, pero va a ser una condición premaligna porque ya es un síndrome, ¿no? Ya abarca varias cosas, no solo esto. Y en este caso va a ser característico lo que es el síndrome, en este síndrome lo que son las lesiones pigmentadas en la boca y en las mucosas. Y luego tenemos la poliposis adenomatosa familiar, que como ustedes ya saben, adenomatosa sí malignizada. Y esta generalmente puede producir carcinoma en el fondo gástrico, carcinoma colorectal y también en el duodeno. Y por último, el tener un familiar, el que yo tenga un familiar de primer grado con adenocarcinoma gástrico, me va a elevar el riesgo a que yo pueda padecer entre 2 a 3 veces más, ¿ok? Que el resto de la población que no tiene ningún familiar de primer grado con cáncer, con adenocarcinoma gástrico. Ahora, con respecto a los cuadros paraneoplásicos, tenemos a lo que es la anemia hemolítica microangiopática. Aquí tenemos también lo que es la nefropatía membranosa, y estos de aquí, sobre todo me van a representar, si es que aparece en el paciente, que hay una enfermedad de fondo, una neoplasia de fondo en el paciente, ¿no? En el caso de la anemia hemolítica microangiopática y la nefropatía membranosa, estas dos me van a indicar que el paciente está ante un cuadro, una neoplasia, ¿no? Y en específico, una neoplasia gastrointestinal. Luego tenemos la queratosis seborreica, el signo de Lesser-Trelat, que es este de aquí. ¿Y qué presenta esto? Son múltiples placas queratósicas, como ven aquí, múltiples placas seborreicas, discúlpenme, múltiples placas seborreicas, y que también pueden ser secundarios de un tipo de carcinoma. Y luego tenemos el SID, que es la coagulación intravascular diseminada, que produce lo que es la trombosis arterial y venosa con el síndrome de Trausseu. Y obviamente si es que tenemos estos cuadros paraneoplásicos en un paciente, ya podríamos estar sospechando de que este paciente está presentando una neoplasia gástrica. Y por lo tanto, obviamente ya realizarle más exámenes para saber si es que estamos ante un caso o no. Ahora, con respecto a la clasificación, ahora sí, mucho ojito porque aquí hay varias clasificaciones. Su doctora les menciona lo que es la clasificación de la OMS y según la OMS, el más común
va a ser el de tipo tubular. Y esta clasificación del OMS va a ser una clasificación histológica. De aquí lo que se tiene que acordar es que el más frecuente es el tubular, y en el caso del anillo de sello, que es el segundo más frecuente, este va a ser más maligno y por ende va a tener peor pronóstico. Debemos de tener al mucinoso y al papilar. Luego tenemos la clasificación de Broders, en este caso también va a ser de 4 tipos, y esta es una clasificación citológica. Y esta clasificación se refiere sobre todo a qué tan indiferenciado van a ser las células que presenta el tumor. Entonces, mientras más indiferenciado sea, obviamente va a tener diferentes tipos de células y hasta a veces no vamos a saber qué tipo de células son. Y por lo tanto, obviamente, si es que presentamos este tipo de células indiferenciadas, va a ser más complicado el tratamiento y el manejo del paciente. Por lo tanto, si es el de tipo 1, en esta clasificación va a ser el bien diferenciado, luego el tipo 2 el moderadamente diferenciado, el tipo 3 pobremente diferenciado y obviamente el tipo 4 ya son indiferenciados. Y en estos dos casos, el tipo 3 y el tipo 4, estas me van a indicar peor pronóstico, ¿ok? ¿Sí me han entendido con eso a lo que me refiero de indiferenciado y diferenciado? Si no, lo vuelvo a repetir, no hay problema. Chicos, ya lo vuelvo a repetir, ¿ok? En el caso de esta clasificación, que son los Broders, la clasificación Broders va a ser citológica, es decir, respecto a lo que son las células que tenga el tumor. El tumor, mientras más se parezca a las células normales del epitelio que está localizado el tumor, va a ser mejor diferenciado, va a tener una buena diferenciación. Sin embargo, si es que el tumor ya tiene bastante tiempo y obviamente ya ha pasado por varios procesos, por así decirlo, de metaplasia, displasia y cambios de epitelio, va a dejar de ser bien diferenciado a empezar a ser indiferenciado. Es decir, van a haber diferentes tipos de células localizadas en el tumor que ya no van a ser iguales a las que tenía el tumor al inicio del epitelio normal. ¿Ahora sí me he dejado entender? Sí, sí, sí. O no, no, no. Manitos arriba, chicos, please. Sí, ya, perfecto. Esas son las dos clasificaciones, de la OMS y las Broders, hasta ahorita. Ahorita vamos a ver más. En el caso de la OMS, no se olviden que el tubular va a ser el más frecuente. Ahora, tenemos a la de Jarvie y Lauret. Esta de aquí sí, ojito acá, porque acá vienen preguntas en el parcial, ¿ok? La clasificación de Jarvie y Lauret, tenemos aquí dos tipos, se dividen en dos. La intestinal o epidémico y la difuso o endémico. No se olviden de esto. La intestinal o más en sí, así, acuérdense, intestinal y difuso. Esa va a ser la clasificación de Jarvie y Lauret, ¿ok? Intestinal y difuso. Entonces, con respecto a la primera, a la intestinal, esta va a estar producida por lo que es el Helicobacter pylori. Entonces, si va a estar producida por el Helicobacter pylori, va a seguir todo este camino que ya hemos hablado. Gastritis crónica, luego pangastritis atrófica, metaplasia y displasia, ¿ok? Entonces va a estar caracterizado ampliamente por esto, por gastritis atrófica, metaplasia y luego displasia. No se olviden de eso, ¿ok? El intestinal va a tener gastritis atrófica, metaplasia y displasia. Luego, en este caso también van a ver, van a generar lo que son lesiones precancerosas como es la displasia, que puede ser leve, moderada o severa. También va a tener generalmente formas glandulares, va a ser bien diferenciado y este puede ser papilar, mucinoso y tubular. Y aquí el intestinal va a ser el de mejor pronóstico. Y va a ser más frecuentemente que se localice en lo que es el antro y en la curva menor, ¿ok? Y aquí lo importante, este intestinal va a tener diseminación hematógena, es decir, por la sangre. Y luego tenemos al difuso o el endémico. Este de aquí va a ser hereditario, va a haber una mutación en lo que es el gen CR1 y se va a relacionar sobre todo con las personas que tengan grupo sanguíneo tipo A. Aquí no van a haber lesiones precancerosas, es decir, se va a generar así de frente, sin ninguna otra lesión precancerosa, y aquí no va a tener forma glandular. Y el tipo histológico más común de este difuso va a ser el anillo en sello. Y el acá, obviamente, si se origina así de la nada, de frente, obviamente va a tener peor pronóstico.
Y la diseminación en este caso va a ser linfática y peritoneal. ¿Ok? No se vayan a olvidar de aquí que el intestinal tiene que ver con lo que es la gastritis atrófica, la metaplasia y la displasia. ¿Ok? Y este va a ser el de mejor pronóstico. No se olviden, please. Ahora, esa va a ser una clasificación, la de Jarvi-Lauren. Ahora tenemos otra que su doctor también se los menciona, que es la japonesa, que es la de Early Cancer. Estas van a ser 3 tipos. El polipoide, el tipo 1, el tipo 2 va a ser aplanado superficial y el tipo 3 ulcerado. En el tipo 2 vamos a tener el 2A, en donde va a haber lo que es una lesión, un cáncer, una lesión tipo un poquito más elevada. Luego en la 2B ya va a ir lo que es una lesión plana. Y en el 2C ya va a haber lo que es una lesión deprimida, y aquí el cáncer, en este caso de acá, solo va a estar confinado a lo que es la mucosa. Una vez de que ya pasa al tipo 3, aquí ya puede llegar el cáncer hasta lo que es la submucosa, ¿ok? Hasta el tipo 2 solo va a estar confinado hasta la mucosa. Y una vez que pasa el tipo 3, submucosa. Esta va a ser otra clasificación. Y por último tenemos la clasificación de Brougham, que ya es cuando el cáncer está avanzado. Y aquí el tipo 1 va a ser una masa que va a protruir, se va a extender. Luego el tipo 2 va a ser una úlcera, se va a invaginar, se va a ir metiendo. Luego el tipo 3 ya es infiltrante, obviamente, y además va a ser ulcerativo. Y el tipo 4 ya compromete lo que es la pared indistintamente de si es difuso e infiltrante, ¿no? Y este se le conoce como una linitis plástica. En el caso del tipo 4, su otro nombre también es la linitis plástica, en el caso de la clasificación de Brougham. Pero lo más importante de estas clasificaciones que hemos visto es esta, la de Jarvi-Lauren, porque de aquí pregunto. En el caso del ciclo pasado les preguntaron, con respecto a lo que es la clasificación intestinal, se relaciona a lo que es la gastritis atrófica y a la displasia. Esa fue una pregunta, bueno, la respuesta. Entonces, no se vayan a olvidar de esto, por favor, de revisar esto de aquí. Ahora, con respecto al estadiaje, ustedes ya han visto el TNM en todas las clases anteriores, entonces ya lo deben saber con todo. Así, entonces con respecto al T, que era el tamaño del tumor, tenemos el T0, en donde no hay ningún tumor primario. Luego tenemos el TIS, o TIS, que es un carcinoma in situ, que va a estar confinado a lo que es el epitelio del estómago. Luego tenemos el T1A, que está en la lámina propia y puede llegar también a lo que es la muscularis mucosae, pero sigue siendo de mucosa, nada más. Luego tenemos al T1B, y este ya va a comprometer lo que es la submucosa. Y hasta este momento, hasta el T1B, se va a considerar early cancer, ¿ok? No se olviden de esto. Ustedes ya saben que los posits que les pongo es lo más importante que se deben de acordar. Hasta el T1B va a ser early cancer. Y a partir de lo que es el T2, ya va a ser un cáncer avanzado gástrico, ¿ok? Entonces, ahora, en el caso del T2, que ya es un cáncer avanzado gástrico, este ya va a comprometer lo que es la muscular propia, y el T3 ya compromete lo que es la subserosa, y en el caso del T4 este se divide en T4A, que va a comprometer la serosa, y el T4B, que ya va a infiltrar a estructuras adyacentes, como es el caso de lo que es el vaso, el hígado, el páncreas y el colon transverso. Luego, aquí también es importante recordar lo que es la tasa de sobrevida, porque esta va a ser directamente proporcional con lo que es la penetración del tumor. Entonces, mientras más tamaño tenga el tumor, es decir, mientras más T tenga el tumor, obviamente va a estar más penetrado, va a abarcar más espacio. Y por lo tanto, la probabilidad de metástasis va a ser mayor, ¿ok? No se olviden de eso. La tasa de sobrevida va a depender bastante de lo que es el tamaño del tumor. Mientras más grande sea, obviamente va a tener peor sobrevida porque me va a dar más metástasis, sobre todo ganglionar. Y con respecto al AN, que era lo que es la diseminación a ganglios, no se deben olvidar, que al inicio se los mencioné, que eran los de aquí, sobre todo, que me iban a ayudar para lo que es el estadiaje y para el TNM, que eran estos de acá. Entonces, ahora volvemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ya. Entonces, con respecto a lo que es el N patológico, va de acuerdo a lo que son los ganglios que se pueden encontrar en la patología. Y así sucesivamente, ¿no? Si no se encuentran los ganglios regionales, es NX. Si no hay metástasis a ganglios, es N0. Y aquí ya, con respecto al N1,
ya entre 1, 2 y así sucesivamente. Esto para que lo repasen en su casita. Y aquí el factor pronóstico más importante va a ser lo que es la metástasis ganglionar, esto de aquí. Y obviamente lo que me va a interesar en este caso va a ser conocer o saber lo que son los números de ganglios que han sido infiltrados por el cáncer, ¿ok? Indistintamente de cualquier grupo ganglionar esté afectado. Lo que me va a interesar aquí es saber cuántos, el número, la cantidad, ganglios han sido infiltrados por lo que es el cáncer gástrico, ¿ok? Y con respecto a la M, que era de metástasis, es si hay o no metástasis, ¿ok? Y eso es todo. No se vayan a olvidar que a mayor tamaño del tumor, es decir, mayor T, va a haber mayor penetración y por lo tanto va a haber mayor capacidad de diseminación. Y hasta el T1B era lo que se conoce como early cancer y a partir del T2 ya estamos ante un cáncer avanzado gástrico, ¿ok? Y en el caso de la N, lo que me interesa saber es cuántos ganglios están siendo afectados. No me interesa en qué grupo esté, simplemente cuántos están siendo afectados. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Sí, sí, no. Sí. Chicos, por favor, respóndame con reacciones, please, para poder seguir, para que sepan que están ahí y me están entendiendo. Ya, perfecto, una manita. Gracias. Entonces, ahora, con respecto a la clínica. Aquí. Esto va a ser una clínica bien característica. Va a venir un paciente caquéctico a su consultorio, todo flaquito, con pérdida de peso, obviamente, ¿no? La pérdida de peso va a ser una clínica característica de lo que es el cáncer gástrico. Luego también la palidez. ¿Y esto por qué? Porque estos tumores mayormente van a sangrar y por lo tanto si sangran me van a originar lo que son anemias y por lo tanto el paciente va a llegar pálido, ¿ok? Tiene esa relación, toda relación. Pero también tenemos aquí dentro de la clínica lo que es la ictericia por compromiso hepático o de vías biliares, es decir, si el tumor ya ha crecido mucho, ha empezado a aumentar su tamaño y ya me está obstruyendo lo que son las vías biliares o invadiendo lo que es el hígado, me puede dar ictericia, ¿ok? Luego, generalmente se suele palpar también tumoraciones a nivel del epigastrio. Aquí también se puede observar lo que son los ganglios de Irich, que va a ser una adenopatía axilar izquierda, o también lo que es el ganglio de Virchow, que es una adenopatía supraclavicular izquierda. Y aquí, lo más importante, por así decirlo, entre comillas, patognomónico de lo que es el cáncer gástrico, va a ser esto. El nódulo de la hermana María José. No se olviden de eso. Si ustedes ven este nódulo en un paciente, por más que haya venido por cualquier otra cosa, y ven este nódulo aquí, eso es patognomónico o casi patognomónico de lo que es un cáncer gástrico. ¿Ok? No se olviden de eso. El nódulo de la hermana María José va a ser lo que es un hundimiento del ombligo. En el ombliguito se va a ver este nódulo y va a haber un hundimiento. ¿Ok? Ahora, con respecto al diagnóstico. Aquí. En sí, lo que viene a ser la radiografía de esófago, estómago, duodeno, no me va a aportar mucha información, pero sí va a ser útil para lo que son estadios avanzados. Luego tenemos la endoscopía alta. Este va a ser el gold estándar, no se olviden, es decir, el método de elección para el diagnóstico va a ser la endoscopía alta. Y donde suele diferenciarse aquí, en este caso de la endoscopía, lo que viene a ser la altura del tumor, si es proximal o distal, y se necesita realizar por lo menos aquí, en este caso de la endoscopía, 6 biopsias como mínimo para poder determinar ante qué, ante qué células estamos. A eso me refiero. Ante qué estudio sociológico estamos. Ante qué células estamos y que es diferenciado o indiferenciado. ¿Ok? Por lo tanto, se necesitan 6 biopsias como mínimo para esto. Y también va a ser importante mencionar que la endoscopía puede ser puede también implicar lo que es una terapia resectiva, sobre todo en lo que son los estadios iniciales o tempranos, ¿ok? Luego tenemos la TEM, la tomografía, y esta me va a servir sobre todo para lo que es el estadiaje y el seguimiento. Aquí se puede ver la diseminación a nivel local, también a distancia, y también se pueden evaluar lo que son los ganglios y la presencia de ascitis. Ustedes ya saben, si el paciente llega con líquido en la cavidad abdominal, eso es lo que es la ascitis. También me va a permitir identificar si es que estamos ante una carcinomatosis y también me va a poder ayudar para controlar los ganglios post-quimioterapia. Y luego tenemos lo que es la laparoscopía y esta me va a ayudar a definir la enfermedad avanzada.
Y esta me va a servir para poder tomar las biopsias y para poder saber si es que el tumor es resecable o no. ¿Ok? Pero no se olviden que de acá lo más importante va a ser la endoscopía, que va a ser el gold estándar. Ahora, con respecto al tratamiento. Este en sí, el gold estándar del tratamiento va a ser quirúrgico, ¿ok? El gold estándar va a ser quirúrgico. El único tratamiento curativo del cáncer gástrico es la cirugía. Y puede haber lo que es una resección curativa absoluta en lo que es el early cancer o también una resección curativa relativa. Y el gold estándar, así en general, de lo que es el cáncer gástrico va a ser este. La gastrectomía parcial o total más una linfadenectomía de 2, ¿ok? Y aquí, con respecto a lo que viene a ser, ¿qué criterios, bueno, qué es lo que viene a ser la resección curativa absoluta? Aquí se usa sobre todo para lo que son los estadios in situ, el 1A y el 1B, se puede hacer lo que es una gastrectomía con resección total del tumor, con lo que es un borde negativo para la enfermedad. Luego también no tiene que haber metástasis, en este caso a distancia, ni la linfadenectomía tiene que ser un D2, y mínimo acá se tienen que sacar unos 15 ganglios. Y también tiene que ser una cirugía R0, es decir, que no debe quedar enfermedad residual macroscópica, es decir, no se debe ver el tumor, ¿ok? Y luego tenemos acá con lo que es la cirugía de resección curativa relativa. Esta va a ser una gastrectomía con resección total del tumor, con un borde negativo, sin metástasis, a distancia, con una linfadenectomía que puede ser de 0 a 1, y también puede quedar enfermedad macroscópica, que luego va a requerir un tratamiento como lo que es una quimioterapia adyuvante para reducir el tumor y que se elimine, ¿no? Y luego aquí, en respecto a lo que es un tumor operable, sobre todo en estadios tempranos iniciales, como ustedes ya saben, siempre se puede resecar y se puede operar y ahí queda el cáncer, ¿no? Ahí murió el cáncer. ¿Y qué es un tumor inoperable? Cuando ya tiene metástasis a distancias y ya está comprometiendo lo que es el hígado, el vaso, el pulmón, obviamente si ya está comprometiendo todas estas zonas, va a ser un poco imposible poder resecarlo, ¿no? Sin tocar. También cuando haya citis, estadio 4, obviamente estos ya son tumores inoperables y por lo tanto se debe empezar primero con lo que es una quimioterapia y de ahí si es que ya hay reducción del tumor, ya podríamos aplicar una cirugía. ¿Y qué es un tumor resecable? Este se va a presentar en un 60% de los casos, es decir, que sea extirpable. Así se encuentra en lo que es un estadio avanzado, es decir, a partir del T2, si es extirpable, se puede sacar, ¿ok? Y en el caso de lo que es un tumor irresecable, es decir, que no se puede sacar, esto va a estar presente en un 40% de los casos, es cuando ya hay infiltración a vasos esplénicos, a la aorta, y también infiltración en bloque. Entonces, obviamente, nosotros no vamos a poder sacar un tumor que se encuentre en la aorta porque va a comprometer la vida del paciente. Entonces, ya, igual como les mencioné acá anteriormente, se implica lo que es la quimioterapia y de ahí ya, si es que ha reducido el tamaño y ya no invade lo que es la aorta, ya podríamos optar por lo que es una cirugía. Entonces, tumor resecable sí se puede sacar y el tumor irresecable no se puede sacar. De aquí, lo importante es esto, el gold estándar, la gastrectomía parcial o total más lo que es la linfadenectomía de 2, ¿ok? Ahora, con respecto a lo que es el tratamiento del tercio distal y el tratamiento medio superior. En el primero de los casos, la elección es la gastrectomía subtotal distal con una linfadenectomía de 2 o mentectomía, la gastroctoyuno anostomosis, o también conocida como BIRL-ROT 2, y así. En estos casos, este va a ser el tratamiento para los tumores que se encuentran en el tercio distal. Y en los tumores que se encuentran en el tercio medio superior, el tratamiento sobre todo va a ser la gastrectomía total, con lo que es una linfadenectomía de 2 y una esófago y una anastomosis y de Rhodes. Esto de aquí no es tan importante, lo que se deben acordar es esto. ¿Cuál es el tratamiento para los tumores de localización de tercio distal? La gastrectomía subtotal distal. ¿Y cuál es el tratamiento para los tumores con localización medio superior? La gastrectomía local. Okay, total. ¿Ok? Eso es lo más importante que se deben de acordar. Esto de aquí también sí, pero no pregunto. Entonces, con respecto a lo que es el linfangioma gástrico, este de aquí también va a ser uno de los tipos de tumores malignos de lo que es el cáncer gástrico, pero va a ser el segundo en frecuencia después del adenocarcinoma. Este va a representar solo el 4%.
Aquí. A partir de acá, como que su doctora igual los explica, pero nunca he visto que ha venido en los exámenes, igual tenganlo en consideración. Y aquí lo vamos a hacer, como ya les mencioné, el linfangioma gástrico va a ser el segundo tumor más frecuente después del adenocarcinoma. Este va a ser el más frecuente de lo que son los linfomas extraganglionares. Va a tener origen en los linfocitos B. Y el linfoma de tipo MAL, que va a ser un tumor linfático asociado a la mucosa, se va a dar generalmente en lo que son los jóvenes, va a estar desencadenado por el Helicobacter pylori, y la regresión, y puede regresionar, es decir, puede haber recidiva, a pesar de que se haya erradicado lo que es el Helicobacter pylori. ¿Ok? Y en este caso, el tratamiento para el linfangioma gástrico va a ser la neoadyuvancia, la gastrectomía y lo que es la adyuvancia. Es decir, ya se va a aplicar quimioterapia antes o después de lo que viene a ser la gastrectomía. ¿Ok? De aquí no se olviden de esto, que el linfangioma va a ser el segundo tumor más frecuente. Eso es lo único que se deben de acordar. Ahora, con respecto al tercer tumor maligno más frecuente, van a ser los tumores mesenquimales HITS. Estos van a representar solo el 1%. Solo el 1%. Y aquí, esto es lo que su doctora pone, pero básicamente lo único que se deben de acordar es esto. La ubicación más frecuente. ¿Dónde va a ser? En el estómago. ¿Ok? Y este va a representar entre un 50 a 60%. Y aquí el cuadro clínico que van a tener estos tumores van a ser básicamente similar a lo que es el adenocarcinoma gástrico. Dolor en el epigastrio, poco definido, anorexia, anemia y pérdida de peso. Es decir, un paciente caquético. Aquí, con respecto a lo que son los criterios de malignidad. Esto también, al igual que el TNM que les mencioné, que la sobrevida, o por así decirlo, el porcentaje de malignización de metástasis iba a depender del tamaño del tumor. Obviamente aquí también lo mismo. Si el tumor empieza a crecer más y más y más y más, va a invadir más estructuras y por lo tanto va a tener más posibilidad de hacer metástasis. Entonces aquí es igualito. Si el tumor aumenta, obviamente va a aumentar el riesgo de malignizarse y hacer metástasis. Ahora, con respecto a lo que es la anatomía patológica de estos tumores mesenquimales, también conocidos como HIS, estos pueden comprometer en sí todas las capas del estómago y van a tener un crecimiento hacia lo que es la serosa y también un crecimiento extraparietal. O sea, puede ir de adentro hacia afuera o al revés. Y también puede comprometer lo que son los órganos adyacentes y generalmente son así, como es esta fotito. Van a ser delimitados, lobulados y blanquecinos, como ven aquí, tal cual. Y en el caso de la histología, histológicamente, el más frecuente van a ser los fusiformes. No se olviden de eso. Los fusiformes. Y con respecto a lo que es la inmunohistoquímica, en el casi 100% de los casos, va a marcar el CD117. Entonces, podría ser como un marcador, ¿no? Este de acá, este CD117, en el caso de la inmunohistoquímica de los HIS. Y él también puede marcar lo que es el CD34 hasta en un 70% de los casos. ¿Ok? Y con respecto al diagnóstico, aquí, no se olviden, esto de acá es lo más importante, el TEM, la tomografía. En sí, la ecografía va a ser el método inicial, no se olviden de esto. La ecografía es el método inicial. Algo así como el cáncer de pulmón, que la radiografía es el método inicial, igualito. Aquí la ecografía va a ser el método inicial. Pero en sí no me va a servir de mucha ayuda. Por lo tanto, ya de ahí, después de que hacemos la ecografía, hacemos lo que es la tomografía, ¿ok? Y este sí va a ser el método de elección, va a ser el gold estándar, por así decirlo, del diagnóstico. Y de aquí, eso sería lo que se deben de acordar. Y de ahí tenemos lo que es la resonancia magnética. Esto sobre todo para lo que son los GIAC rectales, son los mejores, ese es el mejor método. Y luego tenemos el PET scan, que como ustedes ya saben, este me va a poder ayudar a determinar cuál es el foco del cáncer, en dónde está localizado, sobre todo si es que no sabemos la localización, y por medio de lo que es el consumo de glucosa. Como ustedes ya saben, los tumores van a consumir gran cantidad de glucosa y por lo tanto este estudio de acá, que es el PET scan, va a funcionar por eso, por el consumo de glucosa. Entonces me va a poder identificar en qué zonas se está consumiendo más glucosa y me va a poder determinar en dónde se encuentra el cáncer. ¿Ok? Va a ser básicamente para poder localizarlo, entre comillas. Y luego tenemos el tratamiento. De acá lo único que se deben de acordar es esto. Tratamiento de elección
de los hits localizados va a ser la resección quirúrgica completa, ¿ok? Esto es lo más importante. Lo más importante es eso. El tratamiento de elección, la resección quirúrgica completa. Y no se recomienda lo que es la linfadenectomía. ¿Por qué? Porque son tumores que no me van a dar metástasis ganglionar. Entonces, ¿para qué vamos a quitar los ganglios si no hay metástasis al ganglio? No tendría sentido. Entonces, solo se hace lo que es la resección quirúrgica completa. ¿Ok, chicos? De aquí, a partir de lo que son los linfangiomas, ahí lo que es el GIS, nunca han preguntado, igual ténganlo en consideración, léanse lo que les he dicho, igual lean lo demás, pero en sí lo más importante de aquí, de esta clase, es obviamente los adenocarcinomas, que son los más frecuentes. Ahora vamos a hacer un repasito, antes de que ya acabe. A ver, ¿qué les puedo preguntar? En el caso de los pólipos, ¿cuál era el que sí tendía a malignizar? ¿Aló? ¿Cuáles eran los pólipos que sí tendían a malignizar? Que los pólipos, como ustedes ya saben, son lesiones, bueno, son tumores benignos. ¿No se acuerdan? Ya. Los pólipos que tendían a malignizar van a ser los adenomatosos, ¿ok? Los adenomatosos. ¿Dónde están? Están acá. Los adenomatosos van a ser los pólipos que van a tender a malignizar. Y los que no tienden a malignizar son los amartomatosos. Y en el caso de que tengamos un pólipo que normalmente se va a encontrar de forma accidental, por alguna endoscopía de rutina o por alguna endoscopía mandada por otro tipo de patología, el tratamiento para estos van a ser lo que es la polipectomía endoscópica, ¿ok? De ahí, con respecto a la incidencia, y la incidencia sí es importante que se acuerdan en qué lugar estaba? Era en el quinto a nivel mundial y a nivel del Perú, la mortalidad cuarto a nivel mundial y a nivel del Perú, ¿ok? Con respecto a lo que es el Helicobacter pylori, ¿alguien se acuerda cuál era la secuencia que seguía hasta dar el cáncer, el adenocarcinoma? ¿Cuál era la secuencia? Empezaba con gastritis crónica. Chicos, ¿están ahí? ¿Están vivos? Mira, está aquí.